corteza al corazón. La riqueza forestal canadiense es la envidia de muchos países y ha sido nuestro orgullo por varias generaciones. Este noble material forma parte de nuestra vida y gracias a los artesanos que confeccionan chapas y contrachapados de primera calidad, hoy en día la madera está más presente que nunca en nuestros hogares. Veamos ahora cada una de las etapas de transformación de este valioso recurso. A su llegada del bosque, los troncos se clasifican por especies, se inspeccionan y se guardan en condiciones óptimas de humedad para evitar todo riesgo de deterioro debido a temperaturas cálidas. La primera etapa es el descortezamiento. Con sumo cuidado para no dañar los troncos, la corteza se retira uniformemente, un delicado trabajo que solo puede garantizar un técnico experimentado. La corteza servirá después de combustible o se desmenuzará para servir de materia prima a otras industrias. El método de aserrado del tronco, operación crucial, dependerá del corte que se utilizará posteriormente para hacer las chapas. Los métodos modernos de aserrado nos permiten colocar el tronco de forma tal que se obtiene un rendimiento óptimo sin pérdidas de material y, sobre todo, sin dañar la madera. Después de identificar y registrar los troncos, a cada uno se le asigna un código de barras. De esta manera, es posible identificar fácilmente las distintas partes en todo momento. El tronco se corta en cuartones o en medios, que luego permanecerán juntos durante todo el proceso. Viene después la etapa del remojo, otra etapa crucial en la fabricación de chapas de calidad. Con el objeto de suavizar las fibras para obtener un corte uniforme, los troncos se sumergen completamente en cámaras a temperaturas diferentes que oscilan entre 80 y 100 grados centígrados, durante un periodo que varía de 12 a 72 horas. El éxito de los diferentes métodos de corte dependen en gran parte de la consistencia de las fibras de la madera. La dureza de la madera, la fragilidad de ciertas especies, la dimensión de los troncos y las condiciones climáticas son factores que pueden modificar la temperatura del agua del remojo. Para que el proceso sea eficaz, los troncos deben cortarse a más tardar 1 hora después del remojo. Ahora ya se pueden cortar los medios troncos o cuartones. Para no separar los lotes de chapas de un mismo árbol, se colocan etiquetas con los códigos de barras de los troncos y se verifican rigurosamente en todas las etapas. Ahora veamos las diferentes maneras de cortar madera. El método más conocido es el corte a la plana. Aquí, el medio tronco se coloca de lado, con el corazón hacia la mesa de corte. El tronco se sostiene con firmeza y se analiza a fin de determinar sus diferentes características. La maquinaria puede ser ajustada para cada uno de los troncos de madera individual. El operador selecciona la velocidad de corte en función de la dureza y la fragilidad de la especie, y el espesor de la chapa requerida. Se corta en paralelo al centro del tronco. Este corte produce un veteado muy distintivo con una coloración suave. Los colores obtenidos son siempre uniformes. Las cuchillas producen un corte limpio sin dañar la madera, sea cual sea el espesor seleccionado. El método de cuarto de corte produce una serie de hojas rectas. Se coloca el cuartón en la mesa de corte de manera que los anillos de crecimiento queden perpendiculares a la cuchilla. Este corte suele llamarse corte abierto. El tamaño del tronco, su forma natural, las características particulares de la madera y, por supuesto,
el espesor de las chapas determinan la velocidad de rotación del tronco. Por ejemplo, un cuartón de roble como este se corta en unos minutos. Este corte se realiza a un ligero ángulo con respecto a la posición del cuartón. Con este método se obtiene un efecto de peine o malla en las distintas especies de roble. Cuando salen, las hojas de chapa se mantienen en su orden natural. El corte semicircular es una variación del corte por desenrollo. Este corte produce chapas que combinan las características de las chapas desenrolladas y las chapas cortadas a la plana. El desenrollo atraviesa ligeramente los anillos de crecimiento del tronco. Una vez más, después del corte, las chapas se colocan en orden para que todas las partes del tronco original estén siempre juntas. Una por una, las hojas de chapas van entrando con cuidado en el secador. Saldrán secas y bien lisas en apenas unos minutos. Al salir, las chapas se vuelven a juntar para reconstituir de nuevo el tronco original. Se verifican varias veces las etiquetas de identificación. La última etapa es la evaluación y clasificación. Un experto examina con atención cada uno de los troncos para asegurarle al cliente una chapa de calidad que cumpla con normas estrictas de clasificación. El corte longitudinal produce veteados coloridos, ya que una cuchilla fija rebana a lo largo los tableros de madera. Antes de pasar a la etapa del corte, los tableros de madera se colocan en una cámara de vapor caliente que suavizará la madera para facilitar el corte. El tiempo que pasan en la cámara depende de la madera. Este proceso generalmente dura de 6 a 48 horas. Veamos ahora un método diferente de fabricación de chapas, el desenrollo. El remojo se realiza en cuanto llegan los troncos a la fábrica. Como la corteza se suaviza mucho, se obtiene un descortezamiento muy preciso. El cuartón pasa primero por un detector de metal para evitar que tenga, por ejemplo, un clavo que podría destruir la cuchilla de la sierra, algo que costaría miles de dólares. A continuación, con la tecnología del láser, es posible analizar toda la superficie del tronco y determinar la posición óptima para el corte. El análisis se transmite a unos brazos retractables que se posicionan según el ángulo de la madera. La velocidad de rotación puede variar según la temperatura y las características de la madera utilizada. El tronco va rotando hacia la sierra y es un desenrollado en hojas largas y anchas, como cuando se desenrolla una tela. Según la temperatura y las características de la madera, la velocidad de rotación puede variar. Este método produce chapas con veteados muy variados. Los rollos que se obtienen después de pelar 4 o 5 troncos se envían luego al secador. Antes de entrar al secador, los rollos se cortan en dimensiones estándar con cuchillas rotativas. Cuando se acierra a lo largo, los rollos se cortan según las características naturales de las chapas, lo que constituye al mismo tiempo otra de las etapas de control de calidad.
etapa siguiente, los operadores colocan una cinta protectora en los bordes de las hojas para evitar que se rasguen durante las diferentes manipulaciones. A continuación, se inspeccionan y se clasifican las hojas según las normas de la industria. Un inspector determina la calidad de las hojas según las normas de gradación de la industria. Las chapas se venderán tal cual o se juntarán para formar hojas de dimensiones específicas según lo requiera el cliente. La primera etapa del juntado consiste en guillotinar las hojas. Estas se cortan con la guillotina para que sean de un largo uniforme. El mismo trabajo se vuelve a efectuar en sentido contrario. Evidentemente, la calidad de los paneles de chapas depende de la precisión del corte y los ángulos. Las nuevas tecnologías, como el uso de un rayo infrarrojo, nos permiten realizar los cortes a lo largo con una precisión infalible. Los lados también se cortan con una guillotina de doble cuchilla. Los lotes son enviados a la encoladora que aplicará pegamento en los bordes. Una vez que se hayan verificado, los paneles estarán listos para ser armados. Hemos llegado a la etapa del juntado de las chapas. Existen dos métodos de juntado. Aquí vemos una disposición que explica la manera de armar las hojas. Los retazos son colocados de manera lateral, lo que nos permite producir un mayor volumen. Y aquí vemos otra manera. La máquina de ensamblaje longitudinal une las hojas solamente de manera vertical. Todos los retazos de una misma cara tienen un mismo largo y por lo tanto quedan equilibrados. Los paneles de chapas están listos. Se pueden realizar diferentes tipos de acoplamientos. Veamos unos ejemplos. El acoplamiento de una sola pieza consiste en una sola hoja de chapa desenrollada. En el acoplamiento en libro, una de cada dos hojas adyacentes se voltea como las páginas de un libro. En el acoplamiento de plano, las hojas adyacentes se colocan una al lado de la otra sin voltearse. Aquí se puede observar un acoplamiento de plano invertido. Una hoja de cada dos se rota en 180 grados y se junta a la otra. En el acoplamiento agradable, se disponen las hojas según la semejanza de los colores y no en función del veteado. En cambio, en el acoplamiento aleatorio, los componentes se ensamblan sin tener en cuenta el veteado de la madera. Para obtener efectos especiales, se disponen los componentes en punta de diamante o en forma de espiga. Las hojas pueden colocarse en forma de punta de diamante invertido, en el que los motivos apuntan hacia el exterior. Para obtener este efecto, se colocan los componentes a 45 grados en el sentido del grano de la madera. Además, para crear un efecto radial de 8 puntas, 4 puntas de cada 8 se voltean para producir un motivo continuo. El efecto de tabla permite obtener una apariencia de madera maciza intercambiando los retazos según las características establecidas de antemano por el cliente. Finalmente, el efecto rústico permite obtener una apariencia de madera maciza intercambiando los retazos de tal forma que se resalten las características naturales de la especie maderera. Ahora veamos nuestras chapas sobre paneles. El panel atraviesa una máquina que aplica el pegamento a ambos lados. Ya sea que se utilice un panel de partículas o un contrachapado, el encolado se realiza de la misma manera. Luego se colocan las chapas encima.
Para la fabricación del contrachapado, la técnica es la misma. Las hojas de chapa se alternan de forma vertical y horizontal para asegurar una mayor solidez y la estabilidad de los paneles. Las chapas de madera dura se pueden colocar sobre distintos tipos de almas: contrachapado, paneles de partículas, paneles de fibra de densidad media, una combinación de todos los anteriores o sobre madera maciza. Otros fabricantes ofrecen también otros tipos de almas. La etapa siguiente es temporal. El preprensaje fija temporalmente los paneles para facilitar su posterior manipulación. Luego se prensan los paneles. Se vigila cuidadosamente el calor y la fuerte presión para asegurar que todas las piezas queden fijas. Una vez que la chapa esté bien colocada, la etapa siguiente es el corte de escuadra. Se verifican las medidas, se ajusta con precisión el ángulo de corte y se acierra el panel a lo largo y ancho. A fin de cumplir rigurosamente con las normas de calidad de la industria del contrachapado, cada panel es verificado y reparado con rasuradora o rellenando los poros de las imperfecciones. Finalmente, para un acabado perfectamente liso y uniforme, cada panel se lija por ambos lados antes de salir de la fábrica. Al salir de la lijadora, los paneles son verificados por cada lado. Según los defectos señalados por el inspector, se envía el panel al lugar apropiado, ya sea que esté listo para el mercado o deba ser reparado o desechado. Casi no existen límites en cuanto a las especies que se pueden utilizar para fabricar chapas de madera dura: el arce, el roble, el abedul, el aliso, el cerezo y hasta los fresnos son empleados por la industria. Todos estos chapados embellecen el trabajo de varios artesanos y fabricantes tanto en nuestro país como en el extranjero. De hecho, las chapas y contrachapados canadienses son cada vez más solicitados y la exportación desempeña un papel primordial a la hora de establecer las políticas de la industria. Al cuidar de esta riqueza natural y al contar con una mano de obra cada vez más calificada, la industria de las chapas de madera dura y el contrachapado se labra un futuro alentador.